Iglesia, buenos días. Bienvenidos, Dios los bendiga. Yo los invito para que desde sus casas hoy alabemos y adoremos juntos al Señor. Amén. Vamos con sus palmas. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Vamos. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey. Eres Señor. Que en la cruz fuiste vencido. Eres tú. Te levantaste con poder. Así es, Señor. Tú eres el Dios, tú eres el Rey poderoso. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres tú, te levantaste. Vamos. Eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres tú, te levantaste con poder. Eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Enaltecido eres tú, te levantaste con poder. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Precioso Dios. Hoy vamos a declarar que hay libertad en nuestros hogares, que hay libertad en nuestras casas, que hay libertad en la iglesia, que hay libertad en nuestro corazón. Amén. Vamos aquí. Porque soy su hijo. Hay sanidad de las aguas, queremos alzar. Queremos sentir tu gozo, queremos sentir tu río. Hay sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad.
hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Sentir tu río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar, podemos sentirte, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Vamos aquí con sus palmas, iglesia. Vamos. Vamos, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Vamos, iglesia, dilo, hoy decláralo. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres. Que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Amén, Jesús. Somos libres, Jesús. Somos libres, Señor. Hoy desde tu casa ministra adoración en tu hogar, allí donde estés, en tu habitación, en tu sala. Señor, hoy hacemos de nuestros hogares un trono de adoración para ti, Jesús. Hoy declaramos que somos libres, Señor. Y esa libertad la vemos reflejada, Jesús, día a día, en la victoria que tenemos, Señor. En la victoria que nos diste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Esa victoria que me recuerda esa tumba vacía, porque tú estás ahora a la diestra del Padre, abogando por tu pueblo, Jesús. Hoy pedimos sanidad, Señor. Entra, Jesús, con poder y gloria en cada hospital, en cada clínica, a cada hogar, a cada corazón necesitado y deprimido, en el nombre de Jesús. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, vamos, dilo, hay libertad. Hay libertad en la casa, Señor. Hay libertad en la nación de Colombia, Jesús. Hay libertad en mi país, en mi departamento, en mi municipio, Señor. Hay libertad en la casa.
Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, Padre amado, Dios Todopoderoso. Hoy vamos a decirle a Él que solo Él nos basta, Señor. Solo Él nos basta. Corazones saciables hoy, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos con sabor, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que regresa, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzado su gran amor, brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos con sabor, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que regresa, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos de su amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos de su amor, hoy nos acercamos sin temor. El agua que regresa, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Un futuro con Él, esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en Él.
Muy buenos días para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos una bienvenida a todas las personas que están sintonizadas por este canal Casa Roca Tunja YouTube, dándole gracias nuevamente a Dios por el don de la vida y poderme dirigir a todos ustedes. Vamos entonces, en el día de hoy, es un día también especial para todos nosotros, dándole gracias a Dios por todo este tiempo. Vamos entonces a tomar un texto bíblico que está en Ageo, capítulo 1, versículos del 15 al capítulo 2, versículo 9. Vamos a estar atentos a lo que la palabra de Dios nos va a edificar hoy, a enseñar, a corregir, a redarguir, a instruir para la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Dice el Señor en su palabra: en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío, segundo oráculo, la presencia del Señor. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Vamos a orar por esta palabra de ánimo, para que cobremos ánimo, para que todos aquellos que estén derrotados, aquellas personas tan afectadas en su corazón por la pandemia, por la pérdida de seres amados y seres queridos, por la situación económica, por las depresiones, por el desánimo, personas que están abatidas, hoy dice el Señor: cobren ánimo, dice la palabra, ánimo, dice el Señor, porque Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por el día de hoy, y gracias por esta tu palabra y por esta verdad. Pedirte, Señor Dios mío, que nos edifiques, que nos llenes de tu presencia en esta mañana, dándote las gracias a ti, Dios Todopoderoso. Lléname con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Y Señor, llena con tu Santo Espíritu a cada persona que hoy nos está viendo, a cada persona que hoy nos está escuchando. Señor, delante de tu presencia, que tu palabra nos ministre y sea esa semilla que debe llegar a nuestro corazón para que produzca fruto al 100%. Gracias, Señor, por esta mañana, y en tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, el día de hoy la predicación tiene como título: recobren las fuerzas, recobren el ánimo. Lo dice el Señor. Para poder hacer un análisis y un poquito sobre el contexto histórico de Ageo y Zacarías comparten un trasfondo histórico común. Ambos, tanto Ageo como Zacarías, empezaron sus ministerios en el segundo año del rey Darío, más o menos en el año 520 antes de Cristo.
Para ese momento, los judíos habían regresado a Palestina bajo el edicto del rey persa Ciro en el año 538 antes de Cristo y habían empezado a reconstruir el templo. La oposición, ojo con esto, la oposición externa. Siempre tenemos oposiciones externas en todo lugar donde vayamos, en el colegio, en el trabajo, en nuestra ciudad, en nuestra población, en nuestro país. Siempre hay fuerzas externas que afectan. Dice que la oposición externa, y ojo con esto, y el desánimo interno, no solamente es la oposición externa, sino el desánimo en el corazón, el desánimo interno. Dice la oposición externa y el desánimo interno lo llevó a abandonar el proyecto, ojo con esto, durante 16 o 17 años. Óigame muy bien cómo sería el desánimo que tuvieron, que el desánimo duró 16 o 17 años. Eso más o menos está descrito en Esdras, capítulo 4, versículo 14. Cuando Ageo y Zacarías empezaron su obra en el año 520 antes de Cristo, surgió una oposición aún mayor por parte de Tatnaí, el gobernador persa del otro lado del río Éufrates, que incluía a Palestina, Esdras 5. Pero Darío, Istaspes, que es el otro nombre para Darío, que gobernó Persia del año 522 al 486 antes de Cristo, volvió a emitir el edicto de Ciro para que el templo fuera reconstruido en 4 años. Esdras 6 del 13 al 15 lo registra. El segundo templo fue dedicado el 12 de marzo del año 516 antes de Cristo. Observen ustedes el contexto histórico. Unas fuerzas externas y el desánimo interno. ¿Cuántas personas están desanimadas en este día, en esta semana, en este mes, en este año? Este año que ha pasado hay desánimo, hay momentos de crisis, hay momentos de enormes dificultades y hay gente y el ser humano. Nos cansamos, la naturaleza humana es esa, nosotros nos cansamos, nos impacientamos, nos desesperamos y verdaderamente tenemos que aprender a esperar en el Señor. Por eso hay algo muy importante y para poder verdaderamente tener algo fundamental para el ánimo es que nosotros creamos en Dios y creamos en su palabra. Por eso, en el día de hoy, animen sus corazones. Quiero traerles 3 textos bíblicos en la introducción, porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Lo dice la Sagrada Escritura, que penetra hasta los tuétanos de los huesos y discierne el pensamiento y los pensamientos y el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es el verbo mismo. Significa que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Qué importante es creer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos anima, porque ¿quién nos anima acá? Sino Dios. ¿Cómo nos anima Dios? Permanentemente, constantemente, Él nos está levantando. Él dice en su palabra que Él le da fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Y en dónde buscamos la fuente de las nuevas fuerzas? ¿Y en dónde buscamos el nuevo ánimo? El nuevo ánimo debemos buscarlo en Dios y en su palabra. Por eso voy a traerles nuevamente y a leerles rápidamente 3 versículos bíblicos. Tenemos a Ageo 1 del 4 al 5 que dice: ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de Israel. Primero le da el ánimo al sacerdote, después le da el ánimo a todo el pueblo de Israel. El pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Miren otra palabra tremenda de ánimo que está en el versículo 17, pero lo vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Dice el Señor en su palabra: para esto Dios los llamó
por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, ojo con el versículo 17, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Y el último texto bíblico que nos alimenta la palabra del día de hoy, en el día de hoy, es la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y la esperanza la tenemos colocada en el Señor. Y hay algo tremendo, que ni aún la muerte nos retendrá, porque para nosotros también fue prometida la resurrección de los muertos. Jesucristo, las primicias, y todos los que estamos con el Señor también estaremos juntamente con Él. Y dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo del 20 al 23, dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. 1 de Corintios 15, del 20 al 23. ¡Anímense! Otra vez les digo, anímense. Animen sus corazones. Los que están abatidos, los que están caídos, nuestra esperanza está puesta en el Señor. Entonces, iglesia, vamos a abordar el primer tópico, aunque más que una predicación hoy es un análisis rápido, muy rapidito de algunos puntos fundamentales sobre el ánimo. El primer tópico que quiero abordar en el día de hoy es: ¿qué es el ánimo y cómo se consigue? El ánimo, ojo con esto, el ánimo viene de Dios. Dios es el único que puede darnos ánimo. De hecho, ánimo y ánima son palabras muy similares. Ambas tienen la misma raíz, espíritu. Dice la escritura que Dios sopló neuma, ánima, espíritu sobre la nariz de Adán y le dio vida. Desde los tiempos más primitivos, en el pensamiento hebreo, ruad, o en algunos lo traducen como ruach, neuma, tuvo diversos significados, todos aproximadamente de la misma importancia. Un punto fundamental se traduce como viento, fuerza invisible, misteriosa, poderosa, por lo regular, con la noción adicional de potencia o violencia. Segundo término, no solamente viento, sino aliento, aliento de vida. Aire en pequeña escala o espíritu, la misma fuerza misteriosa vista como la vida y la vitalidad del ser humano. Y un tercer punto, no solamente viento y fuerza invisible y aliento, sino poder divino, donde se usa el vocablo ruah o ruach para describir ocasiones en que algunos hombres parecieran haber sido arrebatados o sacados fuera de sí, en cuyo caso ya no se trataba de una mera oleada de vitalidad, sino de una fuerza sobrenatural que se hace cargo de la situación. Y realmente la vida es un regalo de Dios y la vida es una fuerza sobrenatural que viene de Dios. Iglesia, somos resucitados con Cristo cuando hemos recibido a Jesucristo y hemos creído en Él. Por medio de la fe, fuimos sellados con las arras, la garantía de la promesa que es el Espíritu Santo de Dios. Y recurrente, el pastor Carlos Javier sigue siendo recurrente permanentemente y les está hablando a ustedes y le hablo a ti
y le hablo a toda la iglesia. ¿Qué necesidad? La necesidad imperiosa de que el hombre, la mujer y los jóvenes tengan un nuevo nacimiento y tengan un encuentro con Dios, porque solo el Espíritu Santo es el que nos permite verdaderamente una transformación y verdaderamente el que llega a nuestro corazón de una manera profunda. Nuestra vida ya no es física únicamente, sino que cuando aceptamos la gracia, la palabra del perdón de Dios, nacimos de lo alto, nacimos de arriba espiritualmente para la eternidad con Dios. El ánimo que nos dieron a nosotros no podrá salir jamás. Iglesia, oigamos bien, el que está escondido juntamente con Cristo en Dios tiene ánimo, porque sabe que todo lo que hace para el Señor y en su nombre cumplirá su propósito, porque es para Dios que lo hace. Recordemos que a veces duele, pero la semilla tiene que morir para dar fruto en abundancia. Nosotros, tú y yo, tenemos que morir al yo, al egoísmo, ensimismado, y nacer de nuevo para disfrutar de las promesas de Dios. En Efesios, el apóstol Pablo habla de los cristianos como aquellos que son sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y observen ese versículo bíblico que he venido también recurrente hablándolo a la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 13. Y Efesios 1:13 dice el Señor, en Él, es decir, ¿en quién? En Cristo Jesús. También ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Los dos verbos, el verbo recibir y el verbo creer. Y realmente la salvación, ¿cómo se obtiene? Creyendo, es decir, mediante la fe. Significa, iglesia, que es importante que tú le creas a Dios y le creas a la palabra. Lo que hemos recibido a tiempo, vale decir, es un anticipo de lo que llegarán a ser en la eternidad. Ahora quiero tocar rápidamente, aparte de lo que se llama algo tan importante, que si tú crees que no has nacido de nuevo, pídele a Dios. Dígale, Señor, toca mi corazón. Dígale, Señor, toca mi vida. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Señor, verdaderamente necesito tener un encuentro contigo. Lléname de tu presencia. Ábrele la puerta a Cristo para que Él entre a tu corazón y verdaderamente haga la transformación que Dios quiere hacer. Sobre todo levantar tu vida. Sobre todo levantar tu ánimo, levantar tu corazón y darte la vida eterna. El segundo punto importantísimo es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer que la palabra de Dios es el verbo que se ha hecho carne, pero ya hablada, ya manejada a través de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es herencia común de todos los cristianos, reconocer la autoridad especial de la Biblia. Primero, reconocer la autoridad especial de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y una persona tiene que creer en esa verdad. Y recuerden ustedes la gran revelación, las tres grandes revelaciones que hemos aprendido. La revelación con todo lo creado, es decir, que tú mira las estrellas, mira completamente toda la creación, aún microscópicamente el COVID-19 es un organismo vivo que tiene ADN y que también, lógicamente, se ha crecido, ya se ha desarrollado. Aún las células malignas que muchas veces afectan, como el cáncer y muchas enfermedades, tienen vida microscópica y fíjate que se mutan. El ADN tiene la capacidad y un conocimiento tremendo. ¿Qué significa? Que la revelación general dice que aquella persona que mira la creación y no cree que Dios es el creador, que hay un diseñador inteligente, realmente está muy mal en su vida. La segunda revelación es a través de la palabra de Dios. Dios utilizó a los grandes profetas por más de 500 años, de diferentes edades, de diferentes composiciones sociales, y en 500 años hace la palabra y nos da la palabra de Dios. Y la tercera revelación, que es la máxima, es la que hace a través de su Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne.
Entonces, iglesia, tenemos que aceptar la palabra de Dios como un conjunto de libros escritos inspirados por el Espíritu Santo y considerarla como una fuente inagotable de luz, de orientación, de ánimo, de esperanza y de estímulo para la vida de cada persona y de las comunidades cristianas. En Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 al 31, se nos dice que después de la caída de Jerusalén, la predicación del profeta Ezequiel cambió completamente de tono. En el centro de su mensaje ya no estaba el anuncio del castigo, sino la promesa de la salvación, es decir, la gracia divina. Esta promesa, repetida una y otra vez en los capítulos siguientes, hizo renacer la esperanza en el ánimo de los deportados y los ayudó a vencer el pesimismo y la desconfianza que se había apoderado de ellos. Ojo con esto. ¿Qué se apoderó de ellos? El pesimismo. ¿Qué se apoderó de ellos? La desconfianza. ¿Qué se apoderó de ellos? El desánimo. Como muchas personas están verdaderamente llenas de pesimismo en la vida y están llenas, verdaderamente han perdido el ánimo en sus vidas. Esta promesa repetida una y otra vez en los capítulos siguientes hizo renacer esa esperanza en el pueblo de Israel. Oigan, pueblo de Dios, he aquí una palabra de Dios para casa sobre la roca Tunja. Y dice el profeta Ezequiel en los textos bíblicos del capítulo 34, del 11 al 31, dice, así dice el Señor omnipotente, yo mismo, dice el Señor, me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Les haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo, dice el Señor, yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente. Juzgaré entre ovejas y ovejas y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso, así dice el Señor omnipotente, yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho, estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuerte de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas
y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos. El pueblo de Israel son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo, y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. ¿Qué puedo concluir después de todo, de leer todos estos textos bíblicos que son poderosísimos? Es una palabra de esperanza al pueblo de Israel que está abatido, que está decaído. ¿Qué conclusión puedo tomar? Y he tomado acá 6 puntos fundamentales rápidamente. Primero, tener ánimo es entonces hacer renacer la esperanza viva en nosotros. ¿Tú en quién pones tu esperanza? ¿Quién es tu esperanza? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Un banquero? ¿Aún un médico? Que los médicos están ahorita luchando. Tu esperanza es el Señor, porque el que te da la vida. Y algo que yo les decía ahora a los que han sido recuperados y se han sanado en la iglesia, les he dicho algo importante que Dios ha colocado también en mi corazón. Así como Dios sostiene el universo, sostiene las estrellas, sostiene todas las galaxias y todo lo existente con el poder de su fuerza, así mismo, con ese poder de su fuerza, Dios sostiene tu vida. Él es no solamente el que te creó, sino el que te sustenta y el que te sostiene. ¿En quién estás poniendo la esperanza? Ya es hora, iglesia, de que nos volquemos hacia Dios y busquémoslo a Él, al Dios Todopoderoso. Y miren la verdad bíblica que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Miren, aférrense también a esas palabras y a esas promesas. Dice la palabra en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo es tu Señor, tienes que buscar la esperanza en Él y fortalecerse en Él. Segunda conclusión: tener ánimo es todo lo contrario al pesimismo, a sentirse derrotado. La palabra dice algo tremendo, que tú tienes que apropiarte de las promesas de Dios. Y no solamente apropiarlas, creerlas y vivirlas y dar el paso de fe creyéndolas. Y dice el Señor en Gálatas 2:20: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No hace mucho di una predicación tremenda que Dios me ministró a mi corazón. Y me ministró porque yo también, uno como ser humano se siente abatido. Hay momentos en los cuales se siente uno también deprimido y muchas veces desanimado. Y muchas veces las aflicciones de la vida, las injusticias, y aún yo creo que indudablemente Dios es el que tiene el control de todo, aunque muchas de las consecuencias que nos han sobrevenido no es culpa de Dios, sino del pecado del hombre. Y Dios permite eso, Dios lo permite para ver si tú te vuelves hacia Dios y lo buscas de todo corazón. Y la palabra que Jesús me ministraba fue cuando dice la Sagrada Escritura, que dice que por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Qué significa? Que las aflicciones que tenemos en esta vida no son absolutamente nada comparables con el gozo que nos espera al estar en su presencia. Aunque Él aquí también está contigo, conmigo y con todos ustedes, y Él prometió que nunca nos abandonaría, que Él va a estar siempre con nosotros. ¿Pero qué significa? Tenemos que creerle a Dios. Y en Cristo Jesús dice que somos más que victoriosos. Ni aún la muerte nos detendrá, porque resucitaremos junto con Cristo en el tiempo oportuno. Jesucristo, las primicias. Significa que ni Satanás, ni la naturaleza pecaminosa, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, conforme lo dice en Romanos 8, del 37, 38 y 39, nos dice el Señor, nada nos puede separar del amor de Dios, pero solo aquellos que han recibido y se han salvado
son los que entran en su presencia y tenemos la victoria permanente viviendo en nosotros. La tercera conclusión es: tener ánimo es sentirse estimulado para continuar hacia adelante con el Señor. Y dice la palabra en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Creámosle esa verdad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ayuda, Dios nos levanta, Dios ha hecho cosas maravillosas. En mi vida yo he visto la experiencia, y he tenido la experiencia de Dios como Padre. He visto la experiencia de Dios primero, indudablemente, como Salvador, como sanador. He visto cómo Dios nos ha protegido en medio de situaciones bien adversas, con avalanchas que se nos han venido y nos cogieron el carro completamente. He visto cómo a mi esposa en atracos hubo disparos y hubo momentos difíciles y Dios la protegió, como ha protegido a nuestros hijos. Y ojo con esto, yo nunca había experimentado algo que experimenté en este año que pasó, en el mes de mayo, un milagro, y Dios hizo un milagro de vida. Dios hizo ese milagro en mí. Dios me dio un nuevo corazón después del infarto. Y cuando los médicos dan el dictamen del infarto, significa que el corazón se quemó en la parte inferior, dicen, del miocardio, según los exámenes. Y cuando me pueden practicar después de estabilizarme en la UCI, me llevan al cateterismo cuando ya me prepararon. Y oh sorpresa, los médicos admirados dijeron: el corazón está perfecto. Significa que Dios hizo lo sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural, que ni aún la muerte que quería afectar mi vida, Dios dijo en su soberanía: hay que dejar a Carlos Javier otro tiempo más, porque él tiene que cumplir un propósito acá en la tierra, y le pido, Dios, ayúdame a cumplirlo, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Por eso, iglesia, continuemos adelante en el Señor. Cuarta conclusión: Dios va al frente, detrás, al lado, arriba y abajo de nosotros. Él nos guía. Él es nuestro Señor. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Dios. Y en Él sí que podemos confiar. Y dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos en Dios. Él es verdaderamente tu Padre, tu Rey celestial, tu Creador. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, está dirigido a 7 iglesias de Asia. Pero en estas 7 iglesias se simboliza toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y como una quinta conclusión, dice que el Señor se dirige a ellas, a las 7 iglesias y a toda la iglesia, para reavivar su fe. Amenazada en algunos casos, al parecer, por doctrinas y actitudes extrañas, y para infundirles ánimo en las dificultades y persecuciones que están sufriendo o que Él prevé que se van a desatar muy pronto. Y la sexta conclusión es que Dios siempre envía su palabra para animarnos. ¿La aceptamos hoy? ¿Aceptamos la invitación de Dios a recobrar el ánimo y seguir adelante con nuestras vidas de servicio a los demás en el nombre de Jesús? Y hoy, ya resumiendo, tener ánimo es entonces hacer renacer la esperanza viva de nosotros. Tener ánimo es todo lo contrario al pesimismo, a sentirse derrotado. Tener ánimo es sentirse estimulado para continuar hacia adelante con el Señor. Dios va al frente, detrás, al lado, arriba, abajo de nosotros. El Señor se dirige a ellas, a la iglesia, para reavivar su fe, como hoy lo hace a Casa Roca Tunja y a todas las personas que nos están escuchando y viendo por este canal. Dios siempre envía su palabra para animarnos. Y quiero terminar y concluir el tema con una ilustración, y más que una ilustración, un mensaje que nos da un escritor brasilero, Paulo Coelho. Y Paulo Coelho dice lo siguiente en esa conclusión. Dice: eres como un lápiz. Aquí traigo un lápiz. Eres como un lápiz. Luego de un día de juegos con su amado abuelo, el nieto observó que su abuelo escribía una carta. Extrañado, le preguntó: abuelo, ¿estás escribiendo una historia sobre lo que nos pasó a los dos? ¿Es por casualidad una historia sobre mí?
El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto: estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. El nieto miró el lápiz intrigado y no vio nada de especial en él y preguntó: ¿qué tiene de particular un lápiz? Él le respondió: todo depende del modo en que mires las cosas. En él hay 5 cualidades que, si consigues mantenerlas, harán siempre de ti una persona en paz con el mundo. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. Esta mano la llamamos Dios, y Dios siempre te conducirá en dirección a su buena voluntad, siempre que tú te lo permitas. ¿Tú le permites a Dios dirigir tu vida, o estás manejando tu vida a tu antojo, creyendo que como la estás manejando está correcta? Tenemos que dejarnos guiar por Dios. Segunda cualidad: de vez en cuando necesitas dejar lo que estás escribiendo, y ojo con esto, usar el sacapuntas. Y el sacapuntas produce dolor, porque más que dolor, cuando le van sacando punta y le van quitando la madera, dice: de vez en cuando necesitas dejar lo que estás escribiendo y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final estará más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona. El sufrimiento hace parte de la vida del ser humano, igual que lo dijo Jesús: en el mundo hallaréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Tercera cualidad: el lápiz siempre permite que usemos una goma. Aquí tenemos la goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad: lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Cuida tu alma y tu espíritu, porque son un regalo de Dios. Y hay algo que tenemos que cuidar: tu vida interior, tu alma y tu espíritu, que es algo que no nos fijamos muchas veces. Quinta cualidad: el lápiz siempre deja una marca. De la misma manera que has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos, por eso intenta ser consciente de cada acción. Tu testimonio de vida, todos los días estás escribiendo algo en el libro, y anhelo que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. En tu nombre, Cristo Jesús, quiero entregarte este tiempo y esta hora. Pedirte, Señor Dios mío, por cada persona que está desanimada, por cada persona que está en crisis, por cada persona que está en dificultad. Señor, oro para que puedas recibir y creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida. Oro para que tu esperanza recobre ánimo, así como le dijo ánimo a Josué el sacerdote, ánimo a todo el pueblo de Israel, ánimo a la iglesia de Casa sobre la Roca Tunja, ánimo a todas las personas que nos están viendo y escuchando en esta mañana. Pongan su esperanza en el Señor, y oro para que verdaderamente tú y yo y toda la iglesia nazca de nuevo y tenga a Cristo en su corazón, porque Él es mi esperanza. Él es verdaderamente mi Rey y mi Señor. Oro porque el único que nos puede dar nuevas fuerzas es el Señor. Dice el Señor que Él le da fuerzas al que no tiene ningunas. Levántate,
Cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor, aférrate a la palabra, aférrate a las promesas, créele a Dios. Él es tu Padre, Él te ama y Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Inclinemos nuestros rostros, Padre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Perdóname por mi orgullo, porque muchísimas veces he querido hacer de mi vida lo que yo pienso y lo que yo creo. Oro porque yo te he hecho a un lado de mi vida y no te he querido decirte, Señor, dirige mi vida, como alguien que dirija los trazos del lápiz. El que verdaderamente nos puede guiar es Dios. Y vuelvo a recordarles y vuelvo a reiterarles esa palabra que a mí me impacta siempre de David, en el Salmo 139, en el último versículo del Salmo 139, que le dice David a Dios: Señor, examina mi corazón. Señor, sondea mis pensamientos. Señor, por favor, mira, Señor, si yo, Carlos Javier, o si tú, como te llames, estoy verdaderamente caminando por un camino errado o perverso. Y David le pide a Dios: guíame por el camino eterno. Oro para que guíes la iglesia de Casa Roca Tunja por el camino eterno. Oro para que guíe tu vida por el camino eterno y nos llenemos de tu presencia. Oro para que pongas tu esperanza en el Señor. Oro para que cobres ánimo, para que te levantes, porque Cristo está en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús prometió: no te dejaré ni te abandonaré. Estén seguros que yo los estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Significa que Dios está contigo, que Dios está con nosotros, y aún en medio de las dificultades, aún en medio de la pandemia, vamos caminando alrededor de Él, bajo su sombra, porque Él está protegiendo, guardando nuestras vidas para cumplir un propósito eterno. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Quiero invitarte hoy. Hoy es el día en el cual le vas a entregar tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu al Dios Todopoderoso. Y te pido a Dios para que verdaderamente tú le abras la puerta, porque Él está tocando a la puerta y llamando, esperando que tú abras la puerta para que Él entre y cenes con Él. Quiero que repitas esta oración. Repite conmigo esta oración de todo corazón, creyendo. Inclina tu rostro allí donde te encuentras y dile a Dios: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario para darme vida eterna y salvación. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, por todo mi orgullo, por toda mi prepotencia, por toda mi soberbia, por querer hacer la vida como yo pienso, porque te he sacado de mi vida. Te pido, Señor, perdón por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Amén, iglesia. Qué bendición. Te felicito y felicito a cada persona que ha tomado la decisión y oro para que verdaderamente ocurra en tu vida ese toque, ese encuentro personal con Cristo. Ahora vamos a orar por todas las personas que están cumpliendo años. Démosle gracias a Dios por cada persona que hoy también tiene la gran oportunidad. Estuve en la noche de ayer llamando a una persona allegada a la iglesia. Estuvo sirviendo acá en la iglesia. Estuvo muy delicada de salud en la unidad de cuidados intensivos. Y pude hablar con él.
después de un largo tiempo que no habíamos podido, yo estuve llamando, pude hablar con él, le dije, ¿sabes una cosa? Celebro la vida. Quisiera darte un abrazo en estos momentos porque estás vivo y porque Dios te levantó y porque Dios te ha dado nuevamente aliento de vida. Él me dijo, Dios me dio una segunda oportunidad y eso hay que celebrarlo porque el que te sostiene y el que nos sostiene es el Señor. No te mortifiques viviendo mal la vida. Dele gracias a Dios por la vida porque Dios tiene un propósito. Encuentra el propósito que Dios tiene y serás feliz porque uno es feliz cuando cumple el propósito de Dios. Por eso Jesús decía, mi alimento es hacer tu voluntad. Oro entonces por cada persona que está cumpliendo años. Hoy estamos celebrando. Señor, bendícelos, protégelos, guárdalos y te pido que los llenes de tu presencia. Y te pido, Señor, que puedan entender y comprender el propósito para el cual fueron creados. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a orar ahora por todas las personas que tienen que viajar. Hay muchas personas que tienen que salir al trabajo y que tienen que viajar. Señor, guarda su entrada, guarda su salida. Líbralos de todo accidente, líbralos de todo mal, líbralos de todo contagio de COVID, de toda enfermedad, líbralos de todo accidente, líbralos aún de la delincuencia y de la maldad. Líbralos, Señor. Y te doy gracias, Señor Dios mío, porque tu protección viene de parte tuya. Bendícelos, protégelos y permite que vengan nuevamente y lleguen a casa sanos y salvos, Señor. Vamos entonces a orar ahora por las personas que están cumpliendo aniversario de matrimonio. También es una bendición. El matrimonio es una institución divina creada por Dios, porque Dios mandó formar familias, hombre y mujer, y los hijos que también son herencia del Señor. Oro por cada pareja, para que las parejas que están desanimadas, hay muchas parejas que están como opacadas, hay muchas parejas que dicen, es que el primer amor como que se me acabó. No, Señor. Dios restaura y llénalas de tu amor, Señor, llénalas de tu presencia y permite, Señor, que avives y que cobren ánimo también las parejas para amarse y cumplir el propósito divino. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Y quiero orar por las personas que se están graduando o se hayan graduado en este tiempo, Señor. Delante de ti, gracias por esa disciplina que tuvieron, por el dinero que les proveíste también para poderse graduar. Colocamos delante de tu presencia sus títulos, sus logros, el arte en la cual se hayan graduado, y los colocamos delante de tu presencia, Papito Dios, como una ofrenda para ti, de tal manera que tú los utilices y utiliza ese conocimiento adquirido para traer bien a la humanidad y cumplir tu propósito eterno. Y por último, me permito orar por las personas que diezman y ofrendan. Quiero darle gracias a Dios por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Gracias por todas las donaciones que han hecho, de tal manera que podamos seguir transmitiendo y que podamos seguir llevando la palabra de Dios por todos los medios posibles. Gracias, Señor, por sus diezmos y ofrendas, y que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, conforme está escrito en tu palabra, a cada persona que diezma y ofrenda en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Hoy es domingo. Hoy es el primer día de la semana y hoy tenemos el privilegio de tomar la Santa Cena y de participar en el sacramento ordenado por Jesús. Aquellas personas que no entienden la profundidad de la Santa Cena, pueden ustedes acudir a el mismo YouTube. Está grabado el Jueves Santo que dimos una enseñanza poderosísima sobre la Santa Cena. Vamos entonces a bendecir el pan y bendecir el vino y darle las gracias a Dios por tener la gran oportunidad de conmemorar, de traer a la memoria lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el Señor en su palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús,
La noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso entre ustedes hay muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Amén, iglesia. Cobren ánimo, anímense. Tenemos a un Dios todopoderoso que vela por ti, por mí y por todos ustedes, y sostiene el universo y sostiene a cada criatura y ama a su creación y a sus hijos especialmente. Por último, me hacen recordar algo tremendo en el día de hoy. Dice el Señor en su palabra en el Salmo 37. Dice, uno de los versículos dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Quiero recordarle por último a la iglesia que en esta próxima semana, el día lunes, tenemos hombres de bien. El día viernes tenemos ministerio de parejas y tenemos el jueves también ministerio de mujer integral. Tenemos el miércoles la palabra del Señor y los cursos que estamos desarrollando de llaves del poder. El día miércoles lo vamos a tener esta semana, y ADN lo tenemos los martes y los jueves. Darle gracias a Dios por tener la gran bendición de que ustedes estén allí, y le doy y felicito a cada persona que ha tomado la decisión de recibir y creer en Jesucristo en su vida. Cobren ánimo, Dios está contigo, conmigo y con ustedes. Recuerden, de no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Los amo a todos. Bendiciones para todos. Que